sedición es cuando se impide por la fuerza la realización de medidas de un gobierno. Ayer, la policía de la provincia de Buenos Aires se amotinó frente a un domicilio federal, es decir, frente a la residencia presidencial de Olivos, donde vive el presidente de la República y gobierna, porque además cuando se donaron esas tierras para la residencia presidencial, la donación establecía que además se debían tomar medidas de gobierno desde allí para no perder ese derecho. Es decir, que la residencia de Olivos, a pesar de estar en el partido de Vicente López, es un domicilio federal. Por lo tanto, la policía de la provincia no tiene jurisdicción y al punto tal que era responsable de cuidar la parte de la calle, pero la custodia interna la hace la Policía Federal, es decir, porque es un domicilio federal. Entonces, primer error de estos sediciosos que fueron a girar con sus automóviles que pertenecen a la sociedad argentina, a tocar sirenas y a hacer una bulla frente a la residencia presidencial y donde el presidente de la República en 2 ocasiones les ofreció hablar y no fueron a hablar con el presidente y le pedían en una manera ya absolutamente violenta de que el presidente fuera a hablar con ellos a la calle. Ahí se dan cuenta ustedes quiénes eran los que estaban protestando frente a la residencia de Olivos. Esta gente que estaba protestando frente a la residencia de Olivos pertenecía en su mayoría a San Fernando, Tigre, Vicente López, San Isidro, es decir, eran de la zona norte. En La Matanza, donde tiene que funcionar el Ministerio de Seguridad, donde está prácticamente reunida la masa que delibera, desconocían esta protesta que se hacía frente a la residencia. Y la verdad es que antes de ingresar en todo esto, lo primero que tenemos que decir es que la principal fuerza armada del país tiene 90.000 hombres con armas, es la policía de la provincia de Buenos Aires. De esos 90.000 hombres, 35, 40, 33 son los que trabajan en actividad y el resto está de franco, es decir, se utiliza una rotación de tercios a los efectos de que la policía pueda tener sus descansos y pueda tener sus horas de servicio. Con los comandos de Franco son los que estaban en la calle, más gente exonerada de la policía, más familiares de la policía, en una protesta que desde el punto de vista de lo que percibe la fuerza, nadie lo discute, que eso es imprescindible resolverlo y arreglarlo. Pero están las formas, las maneras, y las formas en hacerlo es sedición. No se puede con armas estar frente a un domicilio del presidente de la República, rodeándolo y pretendiendo que el presidente salga a hablar con ellos en una prepotencia absoluta de quienes además, los que encabezaban esto, no eran activos, sino que estaban en servicio suspendido, sí, cobrando sueldo, pero en servicio suspendido por distintas irregularidades que habían sido separados de la fuerza. Dicho esto, lo más grave no es esta circunstancia, lo más grave es, y viene aquí una pregunta política, ¿por qué el gobernador Kicillof y el ministro Berni dejaron a Daniel García, el subjefe de la policía de Macri, o sea de Vidal, lo dejaron y lo confirmaron como jefe? Es decir, el que era el subjefe, lo transformaron en jefe y dejaron toda la estructura nombrada en la época de Ritondo, que es la que funciona como jefes de estos oficiales y suboficiales, que además, cuando fue el propio jefe de la fuerza a hablarle, lo ningunearon, lo trataron mal y hasta se le rieron en la cara. Entonces la pregunta es, primero, ¿por qué el gobernador del Frente de Todos dejó a un policía a cargo que era el subjefe del gobierno anterior? Es decir, que estamos hablando de un momento y de un tiempo donde era el subjefe de quien manejó la policía de Vidal y además uno de los encargados, según dicen, de tener a cargo parte de la recaudación de la policía. Bueno, dejemos esto porque también si entramos en esa parte patrimonial, el actual jefe de la policía de la provincia, junto con el que se fue, y con un tercero, son los hombres que tienen mayor patrimonio declarado en la provincia.
o sea, el comisario general, el actual jefe de la policía, Daniel García, el ex jefe, del que él era su jefe, Fabián Perroni, y el que era responsable del operativo especial, Juan Carlos Figani, o Finguín, son las 3 personas que han declarado mayor patrimonio en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y hay una ruptura de mandos entre los jefes, el ministro de Seguridad, los jefes, los subjefes y las escalas superiores. ¿Y quiénes son los que irreverentemente le contestaban mal? Una mayoría de jovencitos incorporadas, recuerden ustedes, en la época de Scioli y de Ritondo, en las 2 épocas, de policías municipales con muy poco ejercicio, con una entrega de un arma, que tuvieron cuestionamientos durante mucho tiempo, ustedes recordarán, acerca de qué capacidad tenía esta policía que fue incorporada de urgencia. Bueno, el proyecto que se manda de seguridad por parte del presidente habla de incorporar 10.000 personas más. No hace falta incorporar más gente a la policía de la provincia, lo que hay que hacer es profesionalizar la policía, darle y equiparlas como corresponde, pagarle el sueldo que obviamente merecen, y para eso el presidente tomó una decisión en el día de ayer, que después la vamos a escuchar, pero arranca Fernández tratando de justificar algo tal cual su pertenencia a aquel gobierno de Alfonsín, porque Fernández era el asesor jurídico del ministro Surville, que fue uno de los responsables de aconsejar quitarle 8 puntos a la provincia, no como el presidente dijo, para favorecer a las provincias del norte, porque se suponía que la gente de esa manera no se iba a venir a vivir a la provincia de Buenos Aires. No, no fue por eso, Fernández. Fue por el triunfo de Antonio Cafiero en las elecciones, donde el presidente Alfonsín desfinanció al peronismo, dejando sin caja a Antonio Cafiero, que había ganado las elecciones, porque además eso fue tomado justamente por el ministro Surville, de donde Fernández era asesor jurídico. Digo esto para que en su contemplación de Fernández de querer decir que hubo un error de cálculo en los años 80 y pico, no. El error de cálculo no fue. Fue una cosa hecha exprofeso por el ministro Juan Vital Surville a pedido del presidente Alfonsín para desfinanciar la provincia de Buenos Aires porque la había ganado el peronismo. Y la había ganado en aquellas elecciones que se efectuaron donde Antonio Cafiero, encabezando la lista del justicialismo, sacó el 46.48% de los votos, y el candidato oficial había perdido las elecciones, Casella, con el 39.66%, y esto ocurrió en el año 1987. Y a partir de las circunstancias que estamos apuntando, tenemos que recordar que Surville fue ministro desde el 19 de febrero del 85 hasta el 20 de marzo del 89. Fue el famoso ministro, no sé si ustedes se acuerdan, del Plan Austral, que fue otro de los tantos fracasos de la administración de Alfonsín. Bueno, Surville recibe, después que se va Grispum, un ministro que se tiene que ir del gobierno de Alfonsín porque no quería pagar la deuda, la quería investigar, y entonces lo terminan echando del gabinete, y él dice que se va, pero lo terminan echando. Surville se baja los pantalones en una reunión de gabinete, le muestra su parte trasera a los ministros y al presidente y dice, nos van a dar por atrás, le dijo otra expresión que no quiero repetir, en plena reunión de gabinete quedaron todos impactados, y Surville termina yéndose del gobierno radical, asumiendo Surville el gobierno radical al Ministerio de Economía, porque Grispum había tenido esa actitud que le estoy mencionando de bajarse los pantalones en pleno gabinete en una discusión muy fuerte que le costó salir del gobierno de Alfonsín. Pero bueno, esto ya pertenece a la historia y pasó. El presidente quiere ser contemplativo, dijo ayer que era un hombre de diálogo, que él quería dialogar, y en realidad se puede dialogar todo lo que corresponda, pero no se puede aguantar sedicioso, no se puede aguantar gente armada, sobre todo exonerados de la policía que están al frente, que van a rodear la casa del presidente. La verdad, una cosa es dialogar y otra cosa es ser permeable a situaciones que después traen consecuencias. Entonces, lo primero que creemos es que se debe remover al jefe de la policía de la provincia porque primero le faltó autoridad para contener esto, segundo
por qué está un hombre que pertenece a otro tiempo, que pertenece al gobierno anterior, y habría que dar una explicación política de por qué lo dejaron a Daniel García al frente de la policía de la provincia. Por lo tanto, estamos metidos en un conflicto político, en un conflicto institucional y en una situación donde la verdad es que la desfinanciación de la provincia, que nunca más se pudo resolver, porque la Constitución reformada del 94 dice que si una sola provincia se opone, la coparticipación no se puede cambiar. Y ayer saltaron como leche hervida todos los comunicadores después del discurso del presidente en contra de esta medida. Hubo algunos cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires protestando, creyendo que se desfinancia la capital, pero la verdad es otra. Se puede hacer por decreto, como el presidente lo va a hacer, porque en realidad lo hizo Macri por decreto también de aumentar la coparticipación. Pero el primero que le había dado 2 puntos había sido Eduardo Duhalde. Es decir, pongamos las cosas en claro, tengamos memoria histórica, agreguemos las cosas como son. Los 8 puntos de coparticipación que se le quitó a la provincia de Buenos Aires no fue un error de cálculo, fue una maniobra política de Armendáriz, su vicegobernadora, el presidente Alfonsín y el ministro Survil. Que Fernández lo quiera hacer pasar como que fue un mal cálculo, es un problema del presidente, pero no fue la verdad. La verdad fue una decisión política para perjudicar el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y nunca más se pudo arreglar, porque como se requiere la totalidad del consenso del país para cambiar la coparticipación, tuvo que inventarse el conurbano bonaerense, fondo del conurbano. Bueno, ahora se termina de inventar otro fondo. Y se le saca un punto, que son 30 millones de pesos, a los efectos de participar esos 30 millones que no está usando la ciudad. No es que se va a descapitalizar el gobierno de Larreta, es una parte que no se utiliza, y esa parte que no se utiliza, entonces va a ser volcada a los efectos de que pueda resolverse de alguna manera las carencias económicas que tiene Buenos Aires, que además tiene una población, como bien decía el presidente de la República, muy superior a cuando se determinó todo esto, y casi una manera permanente de habitantes de la ciudad de Buenos Aires que es siempre la misma. Le faltó, sin embargo, decir al presidente que si bien viven 3 millones de personas en la capital, el tránsito sobre la ciudad de Buenos Aires no es de 3 millones, sino de mucho más, porque transita mucha más gente por la capital. Por lo tanto, no son solamente los habitantes porteños, sino todos aquellos bonaerenses que transitan y van y vienen durante todo el día en un movimiento febril que es la capital argentina. Una serie de problemas que no quedan claros cuando no se clarifica todo como corresponde, y que queremos poner estas referencias históricas. Pero después hizo una muy buena exposición el presidente de la República explicando el crecimiento de la sociedad bonaerense, por una parte, y por el otro lado el estancamiento en cuanto a cantidad de habitantes de la capital. Pero repito, le faltó decir que una cosa son los que viven en la capital y otra cosa es los que se mueven en la capital o en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, quedamos entonces con que si al jefe de la policía no se lo releva, que es una decisión política del gobernador, si al ministro de Seguridad no se lo releva o no se le pide una explicación, es un problema del gobernador, son decisiones políticas, no la tiene que tomar el presidente, sino que la tiene que tomar el gobernador de Buenos Aires, y veremos cómo continúa todo esto y qué pasa finalmente cuando hoy se anuncie el aumento que se le va a dar a las fuerzas policiales y de qué manera se va a acomodar todo esto. Los sediciosos se fueron de frente a la quinta presidencial prácticamente cuando terminó el anuncio del presidente de la República. Pero créamelo, fue fogoneado por algunos policías que incluso son militantes del PRO. Algunos de los que participaron están en las redes sociales festejando el cumpleaños de Macri, otros están en las redes sociales pidiendo o expresándose en contra del gobierno anterior a Macri. Bueno, es decir, los que se relacionaban como comunicadores, jefes en Olivos, todos ellos están vinculados a otra cosa más allá de la justicia salarial. Lo vinimos anticipando, se lo venimos diciendo hace 2 o 3 días, cuidado con lo que se anuncia, cuidado cómo se manejan las cosas, cuidado con lo que se dice. Estamos de acuerdo con el presidente que el diálogo es la esencia de la negociación política.
Pero repito lo que dije ayer, el poder no se declama, se ejerce.